Ya se va a iniciar. Perfecto. Ya, a ver. Entonces, la justicia se define por una búsqueda del bien más una distribución racional. Bien, entonces, dos componentes de la justicia. En primer lugar, el conectarla con la felicidad. Eso es la parte del eudaimonismo. Cuando decimos teleología, estamos pensando en que la justicia tiene que ser un instrumento para alcanzar el bien. Ya vamos a ver más adelante esto, ese es el enfoque general, ¿sí? Que no puede ser justicia por la justicia, como si fuera un bien intrínseco, que sea valioso por sí mismo, ¿sí? Entonces, la justicia, si es que vale, es porque es conducente a producir bien o mayor bien. Entonces, ese es el fin al cual está enderezada la justicia. Y en segundo lugar, la justicia tiene que darnos reglas, principios para hacer una distribución que, que se ajuste a alguna razón, que no sea arbitraria. ¿Sí? Bueno, y precisamente este es el siguiente tema que empiezo en la próxima hora. Bien, ahora, entonces, verán, quiero relacionar justicia y bien, que era lo contrario que hacía Kant y Rawls. Ahora, ¿cómo contesta Lorenzo a esta pregunta? ¿Sí? Recuerden, Platón, Leibniz creen que la justicia es un valor omniabarcador. La justicia incluye a todo el resto de valores. En cambio, decir que es un valor hegemónico significa que hay varios valores, eso es un pluralismo. Aparte de la justicia, hay otros valores, pero que están subordinados a la justicia. La justicia sería lo principal, por encima de la seguridad, de la libertad, de la felicidad, cualquier otro valor. ¿Qué responde Lorenzo ante este dilema? No sé si alguien me puede responder, ¿no? A ver, perdón. ¿Alguien más llegó y no le puse en la lista? Profe, yo creo, Paola. Ah, ya, gracias, sí. Ya, Paulita, gracias. Bien, Lorenzo responde que ni una de las dos cosas. La justicia ni es un valor total que abarque a todos, tampoco es el valor supremo entre varios. Bien, entonces no es una alternativa exhaustiva, ¿sí? Hay otras posibilidades aparte de ser valor total y hegemónico. No es ni una ni otra cosa, es un valor subordinado, instrumental. ¿Sí? Instrumental no solamente al bien, sino al bien común. Precisamente ya vamos a ver más luego eso. El, pasemos a la sección 5 brevemente, aunque
El, esto me parece que es conocido de ustedes. Algunas discusiones contemporáneas se empieza con la posición de Kant, quien cree que la justicia es simplemente aquel conjunto de reglas que nos están poniendo un límite a nuestra libertad, sobre todo en aquellos casos en los que se toma en cuenta que vivimos en sociedad con otras personas que también tienen sus libertades, y lo que haría la justicia es simplemente ponernos reglas para que en caso de conflicto se puedan dirimir esos roces, esas tensiones entre las libertades individuales. Bien, entonces, fíjense cómo Kant está definiendo la justicia en términos de la libertad. A ver, el... A ver, entonces, esta es la idea kantiana de que cada uno debería utilizar su libertad de tal manera que respete la igual libertad en los otros. ¿Sí? Entonces, nosotros deberíamos comportarnos de tal manera que nuestra libertad, ¿sí?, no choque con la igual libertad en los demás. ¿Sí? Pero esa justicia, verán, son concepciones contemporáneas sobre la justicia. Esa concepción de justicia no tiene relación con el bien o con cualquier otro contenido ni con ninguna finalidad. Kant no tiene una concepción teleológica, más bien va por el lado del intrinsecismo. ¿Sí? Lo teleológico tiene que ver con los resultados, con lo que se va a producir. Eso es antikantiano. ¿Sí? Kant está en el polo opuesto, más bien de el deber por el deber. Eso es Kant, su teoría que a veces se le denomina deontológica. El, Veamos, luego Lorenzo se refiere brevísimamente, en apenas unas pocas líneas, a la teoría de Nozick, a la teoría de Rawls. Recuerden, nosotros vimos en el seminario de axiología que Nozick, al momento de establecer los principios de la justicia, el primero es adquisición original, el segundo, transferencia voluntaria. Entonces, yo les hice, en esa ocasión, les hice caer en cuenta que
la justicia, según Nozick, estaba definida en términos de la libertad. Entonces voy a poner brevísimamente eso. Bueno, voy a utilizar la simbología matemática. La justicia está en función de la libertad. Eso por el segundo principio, de que una vez que uno ya es el legítimo dueño de algo, puede transferir esa propiedad a otros con tal que sea de una manera voluntaria, no a la fuerza, sin engaño. Podría ser a través de un contrato, compraventa, herencia, regalo o cosas similares. A lo que se opone el segundo principio es al robo, ¿sí? Al hurto, ¿sí? Es decir, una transferencia que se lo haga el, por un asalto, ¿sí? Con uso de la violencia. Luego tenemos la posición de Rawls, que es formalista, siguiendo la influencia kantiana. Bien, no voy a ver, solo voy a decir que Kant es formalista, perdón, Rawls es formalista. El, Tal vez puedo añadir el siguiente comentario. El, ¿Qué es el bien para Rawls? Rawls cree que cada uno tiene su propia concepción del bien. Es un bien individual. ¿Qué es el bien para mí? Eso depende en qué circunstancias me halle, el cual sea mi contexto. Y eso varía de una persona a otra. Cada quien se hace una imagen de su propio bien según las oportunidades que se le presenten en la vida. Eh, Rawls no habla de bien común y por lo tanto la persecución del bien es asunto de cada uno. No puede ser que la sociedad o el Estado tome a su cargo o se comprometa con garantizar el bien común. Eso no existe para Rawls, puesto que el bien es algo individual, lo único que le interesa a la sociedad es la justicia, pero es una justicia sin contenido, solamente procedimental. ¿Sí? Eso significa lo formal. Bien, por supuesto, recuerden ustedes el primer principio de la justicia, que cada persona debería tener el sistema de derechos más amplio posible que sea compatible con ese mismo sistema en los demás. Es algo como lo que está acá, ¿sí? La máxima libertad compatible con igual libertad en los otros. Y finalmente menciono, como ya lo hice, a Michael Sandel, que critica a Rawls diciendo que no es posible definir la justicia independientemente del bien.
Es decir, la justicia sería vacía, vacua, el, propiamente indefinida, si es que no se señalara el bien que debe perseguir. Bueno, eso lo hace Michael Sandel en su libro Liberalismo y los límites de la justicia. Les recomiendo, Sandel tiene un curso sobre la justicia que da en Harvard. Hay 12 episodios de 1 hora de duración que están puestos en Internet. Él da sus clases en el teatro o en una sala que tiene capacidad para unos 2,000 espectadores y son uno de los cursos más populares en Harvard. Si es que al profesor se le pagara según cuántos estudiantes se matriculan con ese profesor, sería uno de los profesores mejor pagados de la universidad. Y entonces les recomiendo, supongo que tiene que estar en inglés, por supuesto, pero supongo, como es tan popular, que debe haber subtítulos en español. Está ahí la teoría de la justicia de Aristóteles, de Kant, del utilitarismo de Bentham, de John Stuart Mill, del comunitarismo, y plantea varios problemas. Es realmente muy interesante, y lo característico de él es que hace preguntas a los estudiantes y sabe dialogar con el público. Entonces, es entretenido. Les recomiendo que si tienen tiempo, entren a la página, creo que se llama Justicia Harvard, o ponen curso de Justicia Harvard, Michael Sandel, y inmediatamente van a encontrar esos videos. A ver. Ok, entonces Lorenzo está por acá, ¿sí? Que ya es lo que puse aquí. La justicia tiene que definirse en función del bien, y es lo que ya en la hora de ayer estaba diciendo, que la justicia es un valor conexo. ¿Sí? No es sustantivo, no se define intrínsecamente, sino por su subordinación a otro valor externo a él. A ver, precisamente eso de que la justicia es un valor conexo está dicho en la sección 6. Ahí se hace otra pregunta. ¿Hay extremos irrebasables de la justicia y de injusticia? Cuando dice hay extremos irrebasables, eso significa que en una escala el de justicia tenemos el mayor justicia por un lado, por el otro extremo menor justicia. Si es que hubiera topes, entonces podríamos decir que en los extremos tenemos 0 y 100, o cualquier otro número convencionalmente adaptado. Podría ser, por ejemplo, de -10 a 10, pasando por el 0 en la mitad. Cualquier escala que nosotros tomemos, si le ponemos un tope, eso sería un extremo. ¿Sí? ¿La justicia tiene topes o siempre algo puede, una acción, una persona, una institución, una ley, una sociedad, puede ser siempre más justa y así al infinito, sin tope? O por el otro extremo, para cualquier cosa injusta, por más que sea de muy injusta, siempre va a haber otra situación más injusta todavía. Lorenzo cree que
si es que la justicia se define en función de otro valor y ese valor puede variar al infinito, entonces la justicia no tendría un extremo irrebasable. Entonces, dentro de esa consideración, Lorenzo dice que, puesto que la justicia está definida en términos del bien, la justicia es un bien conexo. Y aquí Lorenzo de Paso también aplica esa misma consideración al valor de la igualdad. La justicia y la igualdad son valores conexos. Bien. Ok. Ahora voy a pasar a la séptima sección que se titula Conflicto o conflictos entre la justicia y otros valores. Bien, recuerden, este símbolo está representando dos espadas cruzadas, que significa la lucha, la guerra, y me sirve para simbolizar, en este caso, el conflicto que se da entre valores en general. ¿Sí? Esta es una tesis que no es unánimemente aceptada. El, hay un autor en especial o dos autores que han insistido en el conflicto de valores. Uno de ellos es Isaiah Berlin. Nosotros conocemos a este autor por su famoso artículo sobre dos conceptos de la justicia. Vimos en el seminario de axiología. Y el otro autor, creo que tiene un libro precisamente con ese título de Conflicto de Valores, si no estoy mal. En este momento no se me viene su apellido, su nombre a mi mente. El, dejemos de lado. El, piensen ustedes en conflicto, por ejemplo, en general. Ya voy a entrar a lo que dice Lorenzo. Entre, entre justicia y libertad, que es algo en lo cual insisten algunos de los neoliberales o libertarios. ¿Sí? Por ejemplo, Hayek, el, la justicia social, y esa es una de las razones que tiene Anthony Flew para atacar la justicia, puesto que es como Nozick, la justicia esclaviza a las personas en la medida en que el Estado, al cobrar impuestos para financiar servicios públicos, por ejemplo, de salud, de educación, etcétera, seguridad social, está obligando a las personas a que trabajen un determinado número de horas para beneficiar a otras personas.
sin pedir su consentimiento, es decir, a la fuerza. Y eso, según Nozick, es la definición de esclavitud. Yo no puedo decidir qué hago con mi trabajo, con los beneficios de mi trabajo, sino que el Estado me quita y se lo da a otro. Bien, entonces eso sería el conflicto entre justicia y libertad desde el punto de vista libertario o anarquista. Entonces, hay varias tendencias que creen que se da conflicto de valores. Lorenzo, incluso, a ver, bueno, no estoy seguro qué pensaría Platón. Posiblemente él esté en contra del conflicto de valores. ¿Sí? El, ¿Qué piensa Aristóteles? Tampoco, discúlpeme, no puedo indicarles. Entonces, veamos con qué otros valores está en conflicto la justicia. ¿Sí? Se mencionan varios, en primer lugar, con la seguridad jurídica. Verán, entendamos un poquito mejor qué se entiende por conflicto de valores. Quiere decir que hay dos valores que chocan y que la realización del uno impide la realización del otro. Obviamente esto puede ser gradual, no es que sí, la mera presencia del uno anula al otro, lo elimina totalmente. Pero claro, para poder expresarnos de ese modo, tendríamos que aceptar el gradualismo, que no todos los filósofos lo hacen, claro está. Pero ese es el conflicto, que nosotros en una determinada situación no podríamos tener ambos valores, sino solo uno. Por lo tanto, hay que optar. ¿Qué quiere usted? O seguridad jurídica o justicia. ¿Qué significa seguridad jurídica? Varias cosas. El, verá, aquí, en esta sección, cuando está explicando este conflicto entre justicia y seguridad jurídica, Lorenzo se refiere a una norma que es definitoria de la seguridad jurídica y que nuevamente, discúlpenme, está enunciada en latín y desgraciadamente sin traducción. Pero obviamente el contexto hace claro a qué se está refiriendo ese adagio, ¿sí? O si ustedes ponen esa frase en Google, espero que lo hayan hecho, Google les da la traducción. Es la frase ne bis in idem. Verán, primero entendamos la frase, qué es lo que dice. ¿Sí? Verán, ne significa no. ¿Sí? Aquí falta el verbo. ¿Sí? El verbo está implícito. Recuerden, cuando estamos con adagios o refranes, son expresiones tan sintéticas, tan apretadas, que no se mencionan los verbos para que sea una expresión así lapidaria. Entonces, vis significa dos veces,
Y aquí tenemos in, idem. Esta preposición in está rigiendo aquí el caso acusativo. In, idem significa lo mismo. Pero este complemento no está en ablativo, no es complemento circunstancial de lugar o si quieren ustedes de aspecto, sino que está con acusativo. Eso significa que es complemento circunstancial de destino, de fin de movimiento. Entonces, podríamos traducir en el a lo mismo, ¿sí? Como por ejemplo cuando digo, voy al hospital, voy a la universidad. Esa preposición a que está indicando el término de movimiento en el sentido de que voy a entrar a ese lugar. ¿Sí? En latín se expresa con in, pero nosotros en español empleamos la preposición a. Entonces, nadie debería someterse al mismo procedimiento dos veces. O dicho con otras palabras, nadie debería ser juzgado dos veces. Eso es lo que significa esta. No dos veces a lo mismo. Someterse al mismo procedimiento de que el juez, una vez que, imaginémonos, un acusado se presenta a juicio, tiene su abogado, está la parte acusadora con su propio abogado, que podría ser el Estado con el fiscal, y el juez, por falta de evidencias, le declara inocente. ¿Sí? Obviamente, las pruebas en las que se tiene que basar el juez, si no estoy mal, tienen que ser más allá de una duda razonable. Dentro de un juicio se hacen razonamientos y a la final se tiene que decidir, bueno, culpable o inocente. Puede ser que las pruebas, los testigos que se han presentado no sean lo suficientemente convincentes y el juez no se arriesga a sentenciarle siendo inocente. Entonces, en ese caso, supongamos que el juez le declara inocente y se cierra el caso, o por lo menos termina el juicio, sale libre el acusado. Pero ¿qué pasa si una vez que ya se acabó el juicio, aparecen nuevas evidencias que inculpan al acusado? O si quieren ustedes que definitivamente él prueba que sí cometió el delito. Él, desgraciadamente, o sea, por seguridad jurídica, según este valor, ese acusado que fue declarado inocente, por declarado inocente, por más que sea culpable, gracias al descubrimiento de nueva información, nuevos datos, no puede ser juzgado segunda vez. No se le puede llamar otra vez al juzgado, venga señor, usted tiene que irse a la cárcel. No hay cómo, por seguridad jurídica. Por más que sea injusto, esta norma está pidiendo que no se haga justicia en ese caso porque el juez ya dictó su sentencia. Entonces, en ese caso, la seguridad está por encima, seguridad jurídica. No se trata de estar seguridad en el sentido de, por ejemplo, de que no quiero que me asalten o no quiero que, estando en una invasión por un país extranjero, que no me bombardeen mi barrio, mi casa. Eso es seguridad de otro tipo. Aquí es seguridad jurídica. ¿Sí?
de que el ordenamiento jurídico tiene que brindar seguridad a todos. Y por lo tanto, puede ser que en algún caso, felizmente son minoritarios, puede suceder cierta injusticia, en el sentido de que un culpable sale libre o al revés, un, un inocente es condenado. ¿Sí? Ya, pero aquí aquello en lo que quiero insistir es que la justicia está en conflicto con la seguridad. La seguridad manda que en los casos que les he mencionado, se se cometa una injusticia y por lo tanto se ponga en segundo plano la realización de la justicia. A ver, el, denme unos 3 minutitos más, termino y ahí nos retiramos para un pequeño descanso. Otro ejemplo de conflicto entre justicia y otros valores es con respecto a la concordia o a la clemencia. Yo les di el ejemplo de que unos militares se toman la Asamblea Nacional para ejercer presión para que renuncie el presidente. Efectivamente consiguen ese resultado, pero a la final, bueno, o sea, derrocar a un presidente, eso es algo anticonstitucional, no se puede hacer eso por medio del uso de la violencia, de las armas, por más que no haya ningún herido. Recuerden, yo les contaba que hay tanques de guerra que están rodeando a la Asamblea Nacional, puede ser que tomen rehén al presidente de la Asamblea y se hace la amenaza. Por si ese hecho, estaba hablándoles, eso sucedió con Lucio Gutiérrez y mi coronel. A ver, les decía, lo que sucedió es que la asamblea, por más que la ley militar dice que tienen que ir a juicio, la asamblea les concedió la amnistía. Eso argumentando que era lo que mejor convenía a la sociedad, al país. Y puede ser cierto, ¿sí? O algo similar sucedió cuando después de decenios del régimen de apartheid en Sudáfrica, llegó a la presidencia Mobutu. Él podía legalmente, el ordenamiento jurídico le permitía hacer justicia con respecto a sus enemigos que le mandaron 30 años a la cárcel. Él no lo hizo, teniendo en cuenta que la concordia es un valor por encima de la justicia. ¿Sí? Acá en el caso de la sublevación militar, veamos la clemencia, con este ejemplo termino. Veamos qué pasa si es que hay un sospechoso de un delito, supongamos un crimen, un asesinato, y que al momento de ser capturado por la policía, por los miembros de la fuerza pública, desgraciadamente hay un tiroteo, balas van, balas vienen, y él pierde un brazo y una pierna. Eso quiere decir que, supongo, estaba mal herido y al llegar al hospital, los médicos
determinan que hay que amputarle el brazo, un brazo y una pierna. Bien, entonces, en esas circunstancias va a juicio, sabemos que él cometió un delito grave, un crimen. ¿Qué hace el juez? Le aplica la ley. Supongamos que por ley tiene que ir 10 años a la cárcel, pero es un padre de familia que tiene, digamos, 5 hijos, su esposa que mantener, y ahora está manco y cojo. La ley dice que se vaya 12 años a la cárcel o 10 años, pero la clemencia dice otra cosa. La clemencia puede decir lo que ha sufrido este individuo ya es suficiente como para, además de eso, mandarle a la cárcel. ¿Sí? Entonces, si quieren, esta es una discusión parecida a la que había en tiempos del cristianismo primitivo, de qué está por encima de qué, la caridad o la justicia. ¿Cuál es el valor superior? Aquí el ejemplo que yo les estoy dando es que el juez por justicia tendría que mandarle a la cárcel, pero en cambio por clemencia tendría que dejarlo en libertad. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, les he puesto 3 ejemplos de conflictos en los cuales la justicia debe ceder su puesto a otros valores que en la escala están ocupando un escalón más alto en esa jerarquía. Bueno, me falta la conclusión. A ver, de una vez la enuncio. Dice una conclusión hegeliana, esa es la sección 8, y dice, el mundo vale más que la justicia. Voy simplemente a abreviarla así. Hegel es conocido por criticar a Kant, ambos alemanes, de su formalismo, que ya estaba acá. Recuerden, para Kant, la justicia, a ver, no escribí en el pizarrón, pero la justicia, pero sí expliqué oralmente, la justicia es independiente del bien. El, la justicia es meramente formal, como en Rawls. La justicia por la justicia, el deber por el deber, esto se llama intrinsecismo, es una teoría intrinsecista de la moral. No importan las consecuencias, los resultados, hay que cumplir el deber, por el deber, pase lo que pase, así suceda una desgracia. Recuerden, a Kant se le debe esa defensa de un adagio que ya se lo conocía en la antigüedad, de fiat justitia et pereat mundus. Hágase justicia ahí que desaparezca el mundo. Claro, Kant, como buen protestante, estaba pensando en un mundo lleno de ladrones, criminales, violadores, un mundo malo. Y por justicia, más bien que desaparezca ese mundo. ¿Sí? Pero es precisamente en eso lo que no admite Hegel. ¿Sí? Bien.
Creo que hemos discutido en otras ocasiones este adagio. Piensen ustedes qué pasaría si es que hay una amenaza de que o torturamos a un inocente hasta la muerte o desaparece el género humano, ¿sí? Ese es un escenario posible en donde se puede aplicar este adagio. Si es un derecho humano absoluto, como piensa Kant, también seguramente Rawls y Lorenzo en este punto está de acuerdo con ellos. Ya sabemos, el, no todo lo que dice un autor que está en una corriente opuesta a la de uno está totalmente equivocado. Hay cosas que son rescatables, que son asumibles, incluso bueno, no voy a generalizar, no podemos decir el algo bueno habrá dicho cualquier persona, incluso el Hitler, ¿sí? Amad a vuestros hijos. Eh, bueno, no por eso voy a citar a Hitler con esa frase, ¿sí? Bueno, eh, habrá personas que crean que debería torturarse a ese inocente para salvar a 7.500 millones de personas. Eso no es Kant. Pero en cambio Hegel dice, el mundo es demasiado valioso como para poder sacrificarlo a la justicia. Y ahí hay una frase, discúlpenme, también en latín y sin traducción, que el summa, a ver, ¿cómo es? Perdón, quiero no cometer un error. Es summum ius, a ver, summum ius summa injuria. Es decir, el, la máxima justicia, la justicia suprema, la justicia más alta sería la injusticia suprema. ¿Sí? Por ser sumamente justos, justos a rajatabla, eso sería la injusticia mayor que podríamos cometer. ¿Sí? Es, yo sé que suena paradójico, pero eso revela o está manifestando, lo que se quiere expresar es que si queremos ser totalmente justos, desconociendo otros valores, ahí vamos a cometer una grave injusticia. ¿Sí? Lo cual quiere decir que la justicia tiene que tomar en cuenta otros valores. ¿Sí? Eh, bueno, con respecto a la tortura, Lorenzo se opone absolutamente que nosotros nos permitamos hacer, torturar a un ser humano. Por más que sea el criminal más malo, no podemos hacerlo. Bajo ninguna circunstancia. Es el único derecho 100% absoluto que no se puede modular. ¿Sí? Bien. Entonces, la conclusión de este escrito es que la justicia no puede ser un bien hegemónico, el primer valor de la jerarquía. ¿Sí? Aquí en la sección 7 hemos visto que hay otros valores a los que se debería atender. ¿Sí? El, entonces, y también el espíritu de este artículo es antikantiano, anti-rolsiano, en el sentido de que la justicia
tiene que poner sus ojos, sus miras en el bien, en la felicidad. ¿Sí? Bueno, disculpen que no hice un alto más antes. Este rato son 7:20. Les doy 10 minutos de receso y a las 7:30 retomamos para avanzar a la próxima lectura, que tiene que ver con la distribución. ¿Sí? Bueno, entonces, un buen descanso. Voy a parar aquí la grabación. ¿Sí?